Señoras, señores, niños y público en general, ¿qué pasa con el teatro hecho en el mundo rural? Yo digo que hay 1000 teatros, 1000 maneras de jugar, pues hay 1000 mundos en este. Y el teatro es un lugar que dialoga con su entorno, es su esencia el dialogar. Y no es lo mismo que uno cada día al despertar observe coches y atascos, grandes montañas con nieve o las basuras del mar. Hoy aquí, por resumir, contrasto dos ideales. Un teatro de ciudad frente al de entornos rurales. Si el teatro es un espejo de los conflictos sociales, si además de divertirnos nos habla de nuestros males porque habla de nosotros con dialógica verdad, ¿por qué tanto nos inspira un teatro de ciudad? ¿Por qué tanto nos influye? ¿Por qué tanto nos impone? ¿Por qué tanto de admirar a un teatro que me excluye? Pero dejemos aquí esta breve introducción. Comience ya la verdad, que comience la función. Y para hablar de teatro, el coloquio es mi manera. A un lado, cualquier ciudad, y al otro, un pueblo cualquiera. El teatro ha estado tradicionalmente ubicado en el centro de las ciudades, porque el mismo teatro es un centro, un ágora, una plaza, un claro en el bosque de cemento. El teatro ha de estar mirando la cara a los cabildos y los juzgados, de los palacios, los bulevares y los cafés, mirándole la cara o las caras, las múltiples caras, a la sociedad, y sintiendo su flujo, influjo y reflujo, y ser el desagüe, el crisol de todas sus pasiones y sus contradicciones. Un paquete de espejos siempre deformados, que diría Valle Inclán, la caja Pandora de la sociedad, la caja de los conflictos, la caja escénica. En esto somos iguales. El teatro se ha hecho siempre en el centro de los pueblos, donde se ponen también los mercados y las ferias. No se va a poner en las huertas, donde no va nadie. Pero nuestro conflicto no es aristocrático. Nada sabemos de desfiles, de la moda de París o qué canta la Gran Vía. La ciudad sigue siendo aristocrática a la antigua usanza, levantando sus fronteras ideológicas frente al pueblo o plebe o populacho, y diciéndonos qué es de gusto y qué es de mal gusto. Juan Manueles, Garcilasos o Villenas, la creación desde arriba, utilizándome a mí, al pueblo, para fingirme, para idealizarme, o como Aro Teclen decía de María Antonieta, antes de ser guillotinada, para jugar a las pastoras. Esta creación desde arriba, esta imposición del gusto, este despotismo ilustrado o no ilustrado, es transversal en la historia. Un paquete de espejos deformados a posta y que no tienen ninguna intención de reflejarnos. Solo es un reflejo de una cosa, del poder cultural, que no solo es poder, sino que es el máximo poder. ¡La cultura! ¡El primer poder! No me hagas reír. ¿Te suenan de algo los poderes legislativo, ejecutivo y judicial? Esos son conceptos. Esos son conceptos. Y como conceptos son culturales. Por eso cambian tanto de un lugar a otro y de un momento a otro. Las leyes son culturales. Los sistemas políticos son culturales. El sentido de justicia es cultural. La cultura es lo que articula todo esto y lo pone en práctica. Por esto, quien pueda controlar la cultura tendrá el mayor poder. Es la hegemonía cultural de Gramsci o la violencia simbólica de Bourdieu. Por ejemplo, es cultural que en unos países y no en otros tengamos una monarquía. Es cultural también que no se nos pase por la cabeza guillotinarlos. En realidad es cultural todo lo que se nos pasa por la cabeza, porque cultural es toda mirada sobre el mundo. Entonces, ¿es cultural la mirada que tengo de ti? Por supuesto, y la mirada que yo tengo de ti. ¡Qué regalada vida la que huye del mundanal ruido! De regalada nada, que en el campo se trabaja, y mucho. Entonces, ¿es cultural la mirada que tengo del campo? Toda mirada es cultural. Hasta la mirada de un amanecer o de la nieve es cultural. Porque cultura es transmisión y condicionamiento. Por esto, como se suele decir y como se suele poner de ejemplo, en finés hay 40 palabras para designar la nieve. Nosotros no tenemos tantas, no las necesitamos, no nieva tanto. También por esto desaparecen palabras de campo. Acémila,
a bañar, marranero o la martingada. No solo porque haya profesiones o herramientas en desuso, sino porque todos hablamos como oímos. Y por ende, terminamos hablando como se habla en televisión. Y la televisión es tuya. Por supuesto. Yo, la ciudad, tengo el trabajo, el dinero y la población. Tengo los museos y los teatros. Tengo claro la televisión y tengo la prensa. Tengo, por tanto, el poder y la influencia. Tengo las riendas de la cultura, el progreso de la cultura. Y a mí me dejas una cultura menor y, sobre todo, arqueológica. Una cultura de la inmovilidad, cuando la cultura es siempre, por definición, contemporánea. Una cultura relegada bajo la etiqueta folclore. Pero te diré una cosa. Cuanto más me alejo de ti, de tu influencia, del poder, en definitiva, más me convierto en cultura alternativa. Y esa etiqueta, si la conoces, si la usas. Soy el coro de las ratas de tu zarzuela, la Gran Vía, que tanto gustaba a Nietzsche. Yo también tengo cultura alternativa, porque yo tengo de todo. ¿Pero de qué te quejas? Yo tengo el pensamiento y te lo llevo. No, no, no. Tú piensas sobre unas cosas y yo sobre otras. Pensamos con lo que vemos. Recuerda lo de la nieve. Tú piensas menos la nieve porque la tienes menos tiempo, más controlada y menos molesta. Tú no piensas sobre el calendario de siembra, sobre el estado de los caminos. Tus creadores, es lógico, como seres urbanos, pues tampoco piensan sobre un montón de cosas que piensa la gente de campo, porque piensan sobre lo que les rodea. No conozco ninguna obra de teatro, ninguna, cuyo tema sea el estado precario del acceso a algunos pueblos. Tampoco del conflicto entre ecología y explotación, como sucede entre la repoblación de lobos y la ecología libre y la ganadería libre y ecológica. Tampoco del conflicto entre la industria del cerdo y la alta contaminación de sus purines. Tampoco de lo que se conoce como el impuesto al sol, del problema a escala mundial de las semillas transgénicas. Solamente he encontrado una obra de teatro de una compañía chilena. Por ceñirnos al teatro. El arte del conflicto por antonomasia. No hay obras de teatro sobre estos temas. Sin embargo, de estos problemas y de otros muchos podría hablar largo y tendido la gente de campo. Y no es porque a ti no te afecten, porque te afectan, y mucho. Entonces, ¿a qué se debe? Vamos a ver. Se debe a que las obras que hacen tus creadores hablan de tus cosas. Y las obras que hacen los míos, porque yo tengo los míos, también hablan de tus cosas. Se ven reflejados en ti, reproducen tus moldes. Será porque quieren, quizás porque quieren, quizás no se den cuenta. El imperialismo cultural es tremendamente fuerte. En ocasiones, incluso, es intencionado. Al igual que se hace con la información periodística, el teatro también sufre un intrusismo controlador por parte de los poderes. Se ejerce indirectamente a través de los filtros administrativos a la hora de adjudicar las ayudas y subvenciones económicas, a través de las elecciones para los canales de distribución y solamente en última instancia por la censura directa. Pensar lo contrario sería pecar de inocentes, la clase de inocencia que le hace el juego al poder. Aunque repito, ahora quiero insistir en la influencia no consciente, en la enculturación que tenemos asumida. Si hasta creo rastrearla en el estilo. ¿En el estilo? ¿En los rasgos formales de una obra de teatro ves tú mi influencia? Yo no te digo si tienes que vestirte de azul o de rojo, no te digo cómo tienes que andar sobre la escena. ¿Cómo que no? El teatro siempre ha sido paradigmático. El público iba y va al teatro a ver cómo andaba y anda el galán, con qué porte y elegancia se sienta la dama. De ahí los divos y las divas, quienes marcaban la moda de lo que se consideraba elegancia y que la sociedad en su conjunto trataba de imitar. Bueno. Los tiempos de las divas ya han pasado. Diría mejor que aquel tipo de elegancia ha pasado de moda. Todavía hoy, como diría Oscar Wilde, la vida sigue imitando al arte. Lo que prefieras. En todo caso, sucedía porque eres muy influenciable. No más que tú, te des o no te des cuenta. Además, sigue sucediendo porque toda la cultura se construye sobre los modelos que conocemos. Tener más cultura significa tener más modelos.
simplemente, y esto protesto, estás uniformando nuestros modelos. Hay miles de obras de teatro, de todo tipo. Sí, es cierto, pero te diré que hoy día una de las categorías supremas de crítica es la limpieza de una obra de teatro. Esto significa que sus movimientos sean limpios, precisos, perfectamente controlados. También hay una manera de decir los textos, por no hablar de los condicionantes del mercado. Esto es influencia tuya, piramidal. Vivimos la supremacía del teatro de consumo, muy bien hecho, muy atractivo, pero ajeno. En un par de días, olvidado. ¡Oh! ¡Estás generalizando! Estoy generalizando y mucho. Pero es que ahora la vida se nos pasa en general. Yo a menudo llamo burgués a tu teatro. Ese teatro de emociones en general. Y de ideas en general. A menudo ni siquiera nos divierte de verdad. Solamente nos entretiene. Y por eso, una vez más, debemos recordar estas famosas palabras de Federico García Lorca. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el color genuino de sus paisajes y de sus espíritus. Con risa o con lágrimas, no merece llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama matar el tiempo. Estoy defendiendo exactamente esto. El teatro hecho en el mundo rural, por su descentralización, por su independencia, quizás por su intrascendencia, tiene una mayor capacidad de libertad, de encontrar ese latido histórico, y al menos hay que ayudarle a que encuentre su sitio, su realidad, su verdad. Esta charla no pretende ser una ley, no pretende ser algo taxonómico, ni siquiera es una certeza. Es simplemente una pauta de reflexión, una llamada de atención, una provocación. ¿A quién? Pues a señoras, señores, niños y público en general. Difícil y ardua tarea para un creador rural es luchar contra mareas sin su público local. Así que vayan a verle, que si no, van a perderle, que ha de ganarse el pan. Es verdad que toda lucha necesita de su hucha. Así lo dijo Valle Inclán. Luz en la taquilla, cuenta calderilla, en la ventanilla, manos de hospital. Íbase el enjambre y dio en el alambre la sombra del hambre un salto mortal.